Hola, en este video vamos a estudiar la fórmula para obtener la sumatoria o la suma de los términos de una progresión, pero primero tenemos que estudiar un antecedente, que es el que vamos a ver aquí, y ese antecedente es que la suma de dos términos que equidistan en una serie, que equidistan del origen, es igual a la suma de los extremos. La fórmula la tenemos aquí y vamos a estudiarla de la siguiente forma. Bien, vamos a verlo aquí. Aquí tenemos una serie. A este primer término lo voy a llamar A. Al último término lo voy a llamar U. Y vamos a estudiar primero ciertos patrones que se forman aquí. Si yo hago la suma de A más U, esto es igual a, aquí vale 1 más 10, y esto es igual a 11. Si yo elijo cualquier término que equidiste del primer término, por ejemplo, a este lo voy a elegir como el término M, y vamos a elegir este otro término, al cual lo vamos a llamar P, y equidista, hay la misma distancia al primer término, ¿vale? Entonces, si yo hago la suma de M más P, vamos a ver aquí que esto es igual a 3 más 8, esto es igual a 11. Entonces aquí estamos viendo que la suma de los extremos es igual a la suma de dos términos que equidistan. Pero bueno, vamos a ver si esta ley se cumple y vamos a hacerlo utilizando una ecuación. Vamos a pensarlo de la siguiente forma. Tenemos aquí A, B, C, F. Y bueno, podría haber más términos aquí, pero vamos a hacerlo con estos tres, con esta parte. A, B, C, 2, 4, 6, F, G. Y vamos a poner un término más que sea nuestro último término y se va a llamar U. Bien, aquí tenemos tres términos y aquí tenemos también tres. Vamos a agregar uno, vamos a quitar este. Vamos a poner aquí un término S. Y ahora sí vamos a poner un término U. Bien, tengo aquí mi serie y voy a hacer lo siguiente. Si yo tengo aquí los extremos, los voy a obtener sumando A más U. Bien, en este punto, cualquier otro término que se tome en la parte media, vamos a demostrar que es igual a la suma de los extremos. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo primero, vamos a hablar de este término, por ejemplo, que equidista, y vamos a hacerlo con este término que está aquí. Entonces, aquí B es igual a A más N más 1 por una razón. Bien, ya hicimos un video anterior que nos permite obtener el enésimo término de una progresión. Te lo dejo en las tarjetas. Esa fórmula la tenemos como que que U es igual a A más N menos 1 por R. Y te lo dejo en las tarjetas aquí. Estamos hablando de N más 1 porque estamos hablando del término enésimo. Bien, entonces aquí ya determinamos el valor de esta B. Ahora, para determinar el valor de U del último término, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir que U es igual a S más N más 1 por R. Bien, ahora voy a restar el valor de B. Lo voy a restar del último término. Y esto me va a quedar aquí como el valor de B es A más N más 1
por R, todo esto menos S más N más 1 por R. Bien, aquí hacemos las operaciones pertinentes y me queda que B menos U es igual a A más N más 1 por R menos S menos, nos faltó un paréntesis, menos N más 1 por R. Aquí distribuí el signo dentro del corchete. Y aquí pasa lo siguiente, tenemos dos términos iguales con el mismo signo en el mismo lado de la ecuación, entonces este con este se va a eliminar y la diferencia de B menos U es igual a A menos S. Bien, si aquí transpongo los términos, va a suceder lo siguiente, aquí voy a tener B más S, que estaba restando, lo he pasado sumando, es igual a A más U. Bien, entonces esto quiere decir que se cumple la ley que estamos mencionando al principio, la suma de dos términos que equidistan de los términos iniciales y final es igual a la suma de esos términos, es decir, es igual a la suma de los extremos. Bien, con este antecedente podemos deducir la siguiente fórmula para obtener la suma de una progresión o de una serie aritmética. Es decir, aquí se trata de lo siguiente, aquí podemos elegir cualquier término que equidiste y por ejemplo la suma de C más G siempre va a ser igual a la suma de A más U, es decir, de los extremos. Bien, vamos a pasar a lo siguiente, que es deducir esta fórmula que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí, S es igual a, o más bien esta fórmula, sumando los extremos A más U, multiplicándolo por N y dividiendo entre 2, nos va a dar la suma de los términos de una serie. Aquí es sencillo, se trata de lo siguiente, si quisiéramos obtener la suma de los términos de esta serie que tengo aquí, pues es relativamente sencillo, habría que sumar el 1 más 2, el 2 más 3, 3 más 4, hasta llegar al 10 y obtendríamos la suma. Se ve relativamente sencillo, pero ¿qué pasaría si la serie fuera, por ejemplo, del 1 al 100? Y sería más complicado, ¿no? Entonces, vamos a observar primero algunos patrones. Vamos a decir que aquí tengo mi término inicial y aquí mi término final. Si yo obtengo la suma de esos términos, A más U es igual a 11. Aquí, si tomamos cualquier otro término, por ejemplo, vamos a decir que este término M es el cuarto término y este es el término P. Si yo sumo M más P, esto me va a dar 4 más 7 y también es igual a 11. Bueno, ya vimos en el principio del video que se cumple esta ley. La suma de A más U, o sea los extremos, es igual a la suma de cualquier término medio que equidiste de los extremos. Entonces igual aquí lo puedo probar con cualquiera. Puedo elegir por ejemplo estos dos. 5 más 6 me va a dar 11. 3 más 8 me da 11 y se está cumpliendo esa ley. Bueno, ¿cómo podría resumirlo o expresarlo precisamente en una ley? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner términos, vamos a hacer A, B, C, D,
Vamos a asignar una letra a cada término. Vamos a poner aquí M. Y por último voy a poner mi término U. Bien, hay que observar también un patrón importante aquí. Para obtener la suma de estos números, tendría que hacer lo siguiente. Tengo que sumar todas las parejas de números y obtener un resultado. Bien, si lo vamos haciendo, voy a ir sumando los extremos. Vamos a poner aquí A más U, que son este extremo con este extremo. Ahora voy a sumar más B más M, es otra pareja. Aquí voy a poner más C más H. Ya tenemos aquí otra parejita. Y aquí vamos a hacer D más G. Y por último me queda más E más F. Perdón, esa F me salió bastante fea. Entonces, E más F. Bien, en este caso tengo la suma de todos estos términos. Hay que observar dos patrones. En esta serie tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 elementos. Vamos a decir que n es igual al número de elementos y son 10. Pero cuando he hecho las sumas, estas sumas se han convertido en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto es igual a n medios. En este caso se han convertido 5. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa importante. Estamos diciendo, estoy sumando los términos extremos, pero todos estos puntos son los términos que equidistan. Entonces ya tenemos una relación que tenemos que A más U, o sea, la suma de los extremos, es igual a la suma de cualquier pareja de términos que equidisten. Entonces, en este caso, todos los términos que tengo aquí son igual a más U porque todos están equidistando. He elegido parejas, por ejemplo, B con M, C con H, que son parejas que equidistan. Entonces esta fórmula se convierte a lo siguiente. Tenemos A más U más A más U. Este se convierte en A más U también. Este de aquí también se va a convertir también se va a convertir en A más U más A más U. Entonces, esto se ha vuelto 5 veces la suma de estos términos. Entonces, la suma, vamos a poner aquí, la suma de esto es igual a 5 veces A más U. Entonces, de forma general, podemos hablar, 5 veces se puede transformar de forma general en lo siguiente. Yo tenía que mi número de términos era 10, pero estoy tomando solamente la mitad porque es el número de sumas que tengo en este caso. Entonces yo puedo generalizar mi fórmula y decir que la sumatoria de los elementos de una serie es igual a la suma de los extremos por el número de elementos entre 2. Y de forma general la podemos encontrar como A más U por N entre 2. Y esta es la fórmula para obtener la sumatoria de los números de una serie.
Bien, si lo volvemos a hacer con los números, vamos a poner aquí 1, 2, tengo mi serie y tengo lo siguiente. Aquí si sumo los extremos, dijimos que este es A y este es U. Entonces si hago la suma de estos dos, tengo que A más U es igual a 11. Ya habíamos visto que cualquiera de estos términos, si sumo los puros extremos, por ejemplo, el 2 más el 9, me va a dar 11. Si sumo el 3 más el 8, esto también me va a dar 11. Entonces la suma de todas estas parejas siempre me va a dar 11. Entonces de ahí deducimos la fórmula. Primero tenemos que el número de términos es igual a 10. Aquí hay 10 elementos. Y la suma, entonces me queda igual a más U, que multiplica el número de términos, todo esto entre 2. Si sustituimos los valores, aquí S es igual a A, que en este caso vale 1, más 10, y todo esto entre 2 multiplicado por 10. Si hago las operaciones, esto es igual a 11, que va a multiplicar a 5, y esto es igual a 55. Esa operación la puedes hacer, sumando los números de esta serie, 1 más 2, 2 más 3, 2 más 4, así hasta el 10, y te tiene que dar 55. Bien, es importante ver aquí que existe un patrón. Si yo lo hiciera de forma manual, estaría, por ejemplo, sumando 1 más 2 más, si estuviera sumando los extremos, pasaría lo siguiente. Si yo sumo 1 más 10, es decir, este es el equivalente a A más U. Bien, más dos términos que equidisten, por ejemplo, 2 y 9. Entonces aquí ponemos 2 más 9 más 3 más 8. Luego 4 más 7. Y por último 5 más 6. Bueno, aquí vemos esta relación entre la fórmula. Aquí tenemos que la fórmula es igual a la suma de los extremos por el número de elementos. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Pero dice aquí divídelo entre 2. ¿Por qué? Porque de estos 10 elementos se han convertido a 5 parejas. Y estas 5 parejas, 10 más 1, 11. 9 más 2, 11. Esto también me da 11. Esto también me da 11 y esto también me da 11. O sea, esto equivale a multiplicar 5 por 11. ¿Y de dónde sale este 5? Pues es la mitad del número de elementos. Es decir, como tiene 10 elementos, las parejas se vuelven exactamente la mitad. Entonces, esta es la fórmula para obtener la sumatoria o la suma de una progresión aritmética. Hay una anécdota en torno a esta fórmula. Se sabe que el gran matemático Gauss, cuando era niño, aproximadamente como de 10 años, su maestro castigó a su grupo. Entonces los puso a obtener la suma de los números entre el 1 y el 100. Y bueno, todos los niños estaban ahí sumando y sumando y sumando. Y pues Gauss lo obtuvo en segundos. ¿Y cómo lo hizo? Pues simplemente él dedujo la fórmula a los 10 años y hizo esto. Me estás pidiendo la suma entre 1 y 100.
Entonces, esto es igual a 100 más 1 entre 2 por el número de elementos. Esto es igual a, perdón, eso se multiplica por 100 porque son 100 elementos. Y bueno, esto es igual a 5050. Igual puedes hacer las operaciones y puedes ver que se obtiene este resultado. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Nos vemos en el próximo. Y muchas gracias.